All right, we'll go ahead and get started. Good afternoon, everyone who has joined us virtually today during this time of coronavirus quarantine. My name is Brian Pitts, and I'm the Assistant Director of the Latin American Institute here at the University of California, Los Angeles. This event is the second COVID-19 related event that we've done on Latin America. We had one on Brazil and Jair Bolsonaro's response to the pandemic a couple of weeks ago. And in 2 more weeks, on May 21st, we'll be having another event on responses to COVID-19 in Haiti, the Dominican Republic, and Cuba. So please check out our Facebook page or our Twitter or Instagram for more information about upcoming events. Today's event was really spearheaded by Professor Ruben Hernandez Leon, the director of our Center for Mexican Studies, who himself has done extensive research on agricultural workers, Mexican agricultural workers in the United States, and knows a wide network of activists and scholars who work on this topic. There's something, of course, of particular interest to those of us here in California who, so often, so many of us forget the extent to which our own everyday lives depend upon people who are, always unprotected from pesticides and from unsafe labor conditions. And now those conditions have just been magnified by the pandemic. So I'm going to pass it off to Ruben, and he's going to introduce this specific webinar and introduce our speakers. Thank you so much for joining us. When you do have questions to submit, we ask that you submit them via the Q&A function and not via the chat, which should be turned off anyway. And then when we come to time for questions for each presentation, then myself or Professor Hernandez Leon will read the questions to the participants. So Ruben, if you would like to get us started. Yes, thank you, Brian. Thank you all for participating in the seminar. In this turn, I will just use my time to actually thank Brian for supporting the organization of this seminar. And I want to especially thank the participants, Professor Laura Velasco and Oralia Maceda, Gaspar, my colleague, Gaspar Rivera Salgado, my colleague at the Institute for Research on Labor and Employment, will elaborate on these presentations very quickly. But I want to thank Gaspar very much because he was very important in putting this together. So without further ado, I will turn it to Gaspar, who will also moderate this event. Gaspar. Muchas gracias, Ruben. Thank you, everyone. And this session will be bilingual. I'm going to switch back and forth. Y voy a hablar en español ahora para introducir a nuestros panelistas. Les quiero dar la bienvenida a Oralia Maceda Méndez, codirectora ejecutiva del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, una organización de la sociedad civil basada en Fresno, que ha estado activa durante casi 3 décadas y ahora está siendo liderada por 2 mujeres indígenas migrantes que están al frente de esta organización y que muy rápido se tuvieron que activar para hacer frente a esta pandemia. Entonces vamos a tener una participación de parte de Oralia para que nos diga cómo se ve esta pandemia desde las trincheras de estar sirviendo y abogando por los trabajadores indígenas migrantes en el Valle Central de California. También le quiero dar la bienvenida a mi colega, la profesora Laura Velasco Ortiz, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, ese centro de investigación que está en Tijuana. Y la doctora Laura Velasco, pues es una estudiosa de la migración, tanto al interior de México como internacional. Y en los pasados años se ha enfocado a entender los procesos de migración hacia el Valle de San Quintín. Ha escrito 2 libros editados, varios artículos, y especialmente se ha enfocado en la transición de largo plazo de estos trabajadores que se han asentado permanentemente en estas regiones de agroexportación. Entonces vamos a escuchar también, ella participó en un reporte reciente de cómo el COVID-19 ha impactado a las comunidades de trabajadores agrícolas en el Valle de San Quintín. Finalmente, también tendremos la participación de Rubén Hernández León, como ya lo dijeron al principio. Él es profesor de Sociología aquí en la Universidad de California en Los Ángeles y director de este Centro para Estudios sobre México en la Universidad de California en Los Ángeles. En los últimos años, el profesor Hernández se ha enfocado en entender los procesos de contratación de trabajadores huéspedes.
Como todos ustedes saben, estos trabajadores huéspedes tienen que ir a la ciudad de Monterrey a obtener sus visas y resulta que el profesor Hernández León pues es originario de Monterrey, entonces qué buena excusa para regresar a casa. Entonces vamos a escuchar también su reporte sobre lo que ha aprendido en este último estudio. Le voy a ceder la palabra primero a Oralia, después a Laura, después a Rubén, y los ponentes tienen aproximadamente 12 minutos para exponer sus puntos y así podamos tener pues unos minutos más, una sesión de preguntas y respuestas con todas y todos los participantes. Veo que se están incrementando, tenemos aproximadamente 54 personas participando en este webinario. Pues sin más, le vamos a ceder el piso a la compañera Oralia desde Fresno, California. Bienvenida, Oralia. Gracias, Gaspar, y gracias a las personas que hicieron posible este webinar. Es un gusto poder compartir información de lo que está pasando aquí, como había mencionado anteriormente, en el Valle de San Joaquín, que es uno de los lugares en donde hay una alta concentración de comunidades migrantes, indígenas y sobre todo trabajadores del campo. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Como había mencionado Gaspar, yo trabajo con el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño aquí en Fresno y el mayor trabajo que estamos haciendo es enfocado en el Valle de San Joaquín, también en el sur del condado de Monterrey, y específicamente en las ciudades de Greenfield y King City, que son los lugares donde también hay una alta concentración de comunidades indígenas. Nuestro enfoque es trabajar con las comunidades indígenas migrantes y implementando programas que beneficien a nuestras comunidades, desde lo que tiene que ver con salud, derechos laborales, de migración, y son básicamente los temas que hemos estado cubriendo, ¿no? O sea, como había mencionado, nuestro enfoque es en comunidades indígenas. Las comunidades con las que estamos trabajando en su mayoría son mixtecos, en diferentes regiones y las diferentes variantes de mixteco, también con zapotecos, triquis y tlapanecos, que son quienes están asentados en estas áreas, y la mayoría son trabajadores del campo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores migrantes ahorita ante esta pandemia, ¿no? Sabemos que por siempre los derechos de los trabajadores sus derechos han sido violados, pero ahorita ante esta pandemia son los que están saliendo a trabajar, son los que están más en factores de riesgo porque no han tenido ese privilegio de quedarse en casa y estar en cuarentena, ¿no? Entonces, y la razón es de que son familias de bajos ingresos y por lo tanto necesitan esos ingresos para poder sobrevivir, y también porque no reciben los beneficios como como otros trabajadores, porque no tienen documentos legales aquí en este país. Por lo tanto, eso les limita a que puedan aplicar por el desempleo que ofrece el estado de California, y también porque no han sido elegibles para poder recibir los apoyos, los estímulos económicos que ha otorgado el gobierno federal. Entonces, esto también los pone a riesgo de contraer el virus. Y porque también son considerados trabajadores esenciales. Ahorita estoy hablando también de los trabajadores del campo, pero muchos de los migrantes también son personas que trabajan en restaurantes o en tiendas que también han sido afectados en esta pandemia. También la falta de información en idiomas indígenas, eso también es un problema
y los pone a riesgo porque la información no está llegando en idiomas indígenas. Los departamentos de los departamentos de salud de los diferentes condados, el gobierno local y estatal han estado dando actualizaciones de qué es esta pandemia, cuáles son las recomendaciones que las familias debemos tomar, pero todo ha sido en el idioma inglés o en español, pero no se ha hecho en idiomas indígenas, ¿no? Entonces, esto ha sido, esto es algo también que contribuye a que estén en riesgo de contraer este virus. ¿Y cuáles son las condiciones de trabajo que tienen nuestros migrantes aquí en este lugar? Como había mencionado, no pueden dejar de trabajar porque necesitan el ingreso para poder sobrevivir, y los empleadores no proporcionan los materiales de protección adecuados que necesitan para protegerse de este virus. No hay pruebas disponibles en el área. Ahorita se está hablando de que hay pruebas, de que van a tener pruebas, pero son en ciertas clínicas, en ciertos espacios como escuelas o centros comunitarios, y también los horarios, ¿no?, en las que están ofreciendo estas pruebas. Eso también es una situación que no es favorable para los trabajadores migrantes. También, igual, ¿no?, en los lugares de trabajo no tienen lugares o no han incrementado espacios o la cantidad de agua que se necesita para que puedan lavarse las manos. Hay recomendaciones de que constantemente hay que estarse lavando las manos, pero en los centros de trabajo esto no es posible porque los empleadores siguen teniendo una distancia no muy cercana para que vayan a lavarse las manos, y tampoco han incrementado la cantidad de agua en los centros de trabajo. También no se ha implementado lo de los 6 pies que se necesitan. Y todo esto pasa porque el estado de California ha dado recomendaciones que su nombre lo dice, ¿no? O sea, si lo quieren hacer, está bien, es una recomendación, pero no es parte que sea enforzado, o que si no lo hacen los empleadores podría haber alguna consecuencia legal. Por lo tanto, tienen esa opción de no hacerlo, ¿no? Entonces, y no solamente eso, ¿no? También cómo esta pandemia ha afectado a los migrantes, a los niños. Hace rato escuchaba la conversación, ¿no?, de que no solamente como trabajadores migrantes ha afectado en los centros de trabajo, sino que también como padres de familia es algo que está afectando en lo de la educación de los niños, porque también tienen que poner atención a que los niños hagan la tarea, que los niños ahorita, como no hay clases, también esto aumenta más de que los padres tengan que estar en casa con los niños para asegurar que están cuidados, que están haciendo la tarea, y también hay varias limitaciones que se enfrentan a nuestras comunidades en sus hogares con los niños, como por ejemplo, muchas familias no tienen el acceso al internet, y este es un problema para poder tomar las clases en línea de los niños, a pesar de que estamos viviendo en Estados Unidos. Esta es una realidad que está pasando, que no todos tienen acceso al internet en casa. Y que no tienen también acceso a los dispositivos electrónicos como tabletas o teléfonos inteligentes para poder hacer la tarea. Lo otro es de que si cuentan con uno en casa,
pero hay más de 2 niños que necesitan hacer la tarea, que necesitan conectarse con sus maestros. Entonces, esto es un problema de que también ahora aumenta, ¿no?, esta carga de que, aparte de trabajadores esenciales, también tienen que estar al tanto de los niños, que sabemos que es nuestra obligación como padres, pero la verdad es que sí es un alivio cuando los niños están en la escuela, ¿no? O sea, porque se pueden enfocar en lo que es el trabajo agrícola, y ahorita esto es. Lo otro también es la barrera del idioma, ¿no? O sea, de cómo los padres pueden interactuar con los maestros, asegurar que los niños están cumpliendo con las tareas, o cómo los padres también pueden apoyar a los niños en cuanto a la educación, ¿no? O sea, el idioma es uno de las barreras que también hemos estado viendo en estos momentos que están enfrentando los migrantes, ¿no? Y los indígenas, como había dicho, nosotros nos enfocamos más en comunidades indígenas. ¿Y cuáles son algunas estrategias que se han implementado o recomendaciones que podemos trabajar juntos, ¿no? Tanto organizaciones comunitarias, las agencias de gobierno y eso. Algo que hemos estado trabajando ha sido que la comunidad y nosotros como organización hemos estado en contacto con nuestros representantes que están en el Senado o en la Asamblea, para asegurar de que ellos escuchen estas recomendaciones, implementen acciones que van a beneficiar a los trabajadores, ¿no? Y algo que nosotros también hemos estado haciendo como Centro Binacional es produciendo videos en donde explican qué es el COVID-19 y qué son las protecciones que debemos tomar como comunidad, y los estamos haciendo en idiomas indígenas, también distribuyendo esta información directamente a nuestra comunidad a través de los contactos que tenemos, que es a través de mensajes de texto, de WhatsApp. También lo que hemos estado trabajando es colaborando con las estaciones de radio comunitarias que existen, con los medios de comunicación. Ahorita ha habido una disposición local de los medios de comunicación como la televisión para pasar estos mensajes a la comunidad. Como había dicho, hemos producido videos, audios en donde explican cuáles son los derechos, ¿no? Y también, como había mencionado, hemos estado trabajando con los representantes a nivel estatal y a nivel local. Ahorita también hemos estado en pláticas con el gobierno, con los departamentos de salud de aquí, para ver de qué manera vamos a asegurar que estas pruebas que se van a estar haciendo sobre el COVID-19 se hagan en los centros de trabajo, y cómo vamos también a tener esa colaboración con los patrones para que se hagan estas pruebas y que no sea solamente durante el descanso de los trabajadores, sino que sea como parte, ¿no?, de su trabajo, tomarse estas pruebas que están disponibles. Y seguir trabajando, ¿no?, con nuestros representantes en todos los niveles de gobierno para asegurar que implementen estas políticas de salud y de migración que a lo que nuestra comunidad inmigrante tiene derecho. Ahorita sabemos de que ha estado muy de moda ahorita lo de trabajador esencial, ¿no? O sea, y es importante que reconozcan que son trabajadores esenciales, y que no solamente en este tiempo de pandemia, sino que a través de la historia de los Estados Unidos, ellos han sido trabajadores esenciales desde sí, y que por lo tanto no solamente reconocerlos como trabajadores esenciales, sino que también reconocer los derechos que tienen, los derechos humanos que tienen, y los derechos esenciales, ¿no?, como el derecho a tener viviendas dignas, el derecho a tener servicios médicos, y lo más importante, de que tienen el derecho a tener
una situación migratoria legal aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, esto es algo importante que debemos seguir trabajando, debemos seguir empujando y que todos podamos contribuir a lograr estos derechos plenos que necesitan los trabajadores migrantes y también las comunidades indígenas tengan el derecho lingüístico, ¿no? Entonces, que se reconozcan la presencia, que se reconozcan los idiomas y que, por lo tanto, se les otorgue, ¿no?, el servicio de interpretación y en los idiomas indígenas. Esas son las cosas que vamos a seguir trabajando y estrategias que vamos a estar implementando para asegurar el bienestar de las comunidades indígenas. Y eso sería todo lo que podía comentar. Ahí estoy compartiendo con ustedes nuestra página del Centro Binacional. Ahorita también estamos en una campaña de apoyar a la gente de nuestra comunidad a través de apoyo económico y que en este momento se necesita, ¿no?, por toda esta pandemia que está sucediendo, y sería todo lo que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias, Oralia. Entonces, le voy a pedir a los participantes que guarden sus preguntas. Vamos a dejar que los ponentes participen primero y después vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Le cedemos el piso a la profesora Laura Velasco del COLEF en Tijuana. Bienvenida, Laura. Ya, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, a Gaspar, a Rubén, Ryan, a Oralia. Un gusto estar con ustedes y compartir nuestras reflexiones sobre estos temas. Yo les voy a hablar sobre los jornaleros agrícolas en México. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, creo que sobre las áreas de vulnerabilidad o las formas como nosotros podríamos pensar la vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas, podríamos pensar en las dificultades que tienen económicas, pero yo quisiera centrarme sobre todo ahora en las áreas de vulnerabilidad por el contagio, las posibilidades, las áreas que podrían incrementar el contagio y por lo tanto la posibilidad de enfermedad o infección. Pensando solo en forma general, digamos, si nosotros vemos cuál es la magnitud de esta población en México, bueno, tenemos que estamos entre 2,5 millones de jornaleros agrícolas, que junto con sus familias aproximadamente estamos hablando de 6 millones de personas que dependen de este tipo de empleos, y cerca de una cuarta parte de ellos son personas de origen indígena, digamos entre 1/3 y 1/4 son migrantes temporales. Los jornaleros agrícolas en general, digamos, podríamos pensarlo en 3 grandes poblaciones. Una población que son los jornaleros locales, que viven en la región, que son originarios por muchas generaciones y que se dedican al trabajo jornal por día o por semana o por destajo, o bien los jornaleros que se han asentado como migrantes, pero hay una proporción importante de ellos que son migrantes temporales, que están en movilidad constante. Entonces, quisiera plantear el tema de la movilidad como una área sumamente importante de atender en este momento del contagio. Entonces, pensaría en si hay esta condición de movilidad como parte de la característica que es el jornalero y con la que opera el modelo de agroexportación, pues tendríamos que pensar en cómo se dan las formas del traslado y cómo se da la vivienda de estos jornaleros agrícolas migrantes. Y quisiera centrarme en ellos porque pensaría que son los más vulnerables. Entonces, si nosotros pensamos en estas 2 áreas para esta pequeña intervención que haré en la movilidad y el traslado, y a la vez las formas de residencia en campamento, pues una de las características centrales de estas 2 formas, tanto del traslado como de la vivienda, es el hacinamiento. O sea, lo que caracteriza a estas 2 áreas son el hacinamiento.
Entonces, si nosotros pensamos en la magnitud de los desplazamientos que les muestro yo aquí en un mapa del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, que ya es viejo el mapa, pero de alguna manera nos permite representar estas diferencias y estas rutas en las que se mueven los jornaleros agrícolas, pues podemos ver la magnitud y la complejidad de estos circuitos de migración. Y nosotros, si pensamos, digamos, en la industria de agroexportación como una de las industrias que requiere más trabajadores temporales, pues ustedes pueden observar en esta lámina que les muestro que aunque es una pequeña proporción de la tierra cultivable en México, la capacidad que tienen de producción es muy alta. Digamos, mientras solamente ocupan cerca del 10% de la tierra, su producción es del 40% de la que se comercializa a nivel nacional. Es decir, es una producción muy, muy alta que requiere mucha mano de obra, muchos trabajadores. Y si pensamos en esta industria de agroexportación y pensamos dónde se localiza, pues vemos que el 75% de esta industria de agroexportación está concentrado en algunos estados en particular, que serían esta ruta que les señalo aquí, que sería la de gran escala, que serían los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, y Michoacán, que se ha agregado, digamos, a esta ruta, digamos, a estos complejos de los estados de mayor producción exportadora en los últimos años, pues vemos que está muy concentrado. Y si nosotros contrastamos con los datos de dónde provienen estas poblaciones, estos trabajadores, pues vemos que son traslados que son de larga distancia, porque provienen de estados de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, algunos mismos que han crecido ya en Sinaloa y han reproducido generacionalmente el trabajo del jornal agrícola, de Chiapas, Puebla y Guanajuato, que son estados que se han incorporado en los últimos años al jornal agrícola de larga distancia, pues nosotros vemos la magnitud de estos movimientos y podemos imaginar las consecuencias que tiene una dinámica de contagio entre estas poblaciones que está migrando de manera circular por diferentes regiones. Entonces, quisiera concentrarme un poco en esta ruta de lo que nosotros le llamamos el Pacífico del Noroeste, y que, digamos, donde se concentra la mayor agricultura de agroexportación, y pensar en estas dos fuentes de vulnerabilidad. Que serían, por un lado, los traslados a los campos de trabajo, que si pensamos en estas distancias, aproximadamente podríamos tener entre 3 a 5 días, pero a veces podrían ser más, dependiendo de la forma como se organizan estos traslados. La agroindustria trabaja con sistemas de reclutamiento a distancia y de traslado que las propias empresas organizan con una supervisión por parte del gobierno, de la Secretaría del Trabajo, pero donde hay problemas, digamos, en la supervisión, puesto que las entrevistas que hemos hecho con los trabajadores recurrentemente se habla de un hacinamiento constante en los transportes y de algunas dificultades en los traslados. Entonces, esto sería distinto, digamos, si nosotros podemos, un ejemplo que yo les pongo aquí, para el caso de Baja California Sur, en el que una parte de ellos viajan acompañados en algunas regiones, que podrían ser, digamos, personas que viajan, migrantes que viajan en forma más común solos, pero también hay una proporción alta en algunas regiones de familias completas, como la que ustedes ven aquí en el caso del Valle de Vizcaíno, que son familias completas las que se trasladan. Entonces, el viaje en grupo en estas condiciones de hacinamiento expone no solamente a las personas adultas fuertes, sino también a las personas de mayor edad o a los niños que viajan como parte de estas familias. Ustedes pueden ver aquí en estas regiones, en la región de Baja California Sur, las regiones como hay diferentes peso en el viaje por enganche desde sus pueblos de origen. En algunos son casi totalmente, los trabajadores todos son enganchados, en otros una proporción menor porque también complementan
con los trabajadores locales. Pero en particular estas poblaciones que son las que tienen una gran movilidad son las que tienen, digamos, mayor riesgo por las condiciones en las que se están trasladando. Y entonces nosotros ya encontramos desde antes de esta situación de la pandemia ya situaciones de enfermedad en el camino. La migración y el viaje, como ustedes se pueden imaginar, implica siempre un desgaste físico, una situación de cambio de clima de un lado a otro. El viaje en sí mismo en estas condiciones implica una vulnerabilidad en los estados de salud. Si a nosotros a esto le agregamos las condiciones de hacinamiento, las condiciones de poco dinero para comprar comida en el camino o no tener las previsiones de víveres necesarios o de descanso, es evidente que la salud de los trabajadores está en riesgo. Entonces, en estas condiciones son poblaciones sumamente vulnerables al contagio. ¿Por qué? Porque no tienen las posibilidades de guardar la sana distancia que se requiere en estos momentos y porque digamos, sus defensas, su sistema inmunológico está afectado por las condiciones de los viajes que son largos y en condiciones bastante precarias de hacinamiento, menor comida. Hay dificultades que enfrentar ahí. El siguiente, digamos, la siguiente área que podría ser problemática. Bueno, no sé cómo. Tengo problemas para moverlo. Déjenme ver si lo puedo volver a abrir. La siguiente área que podría ser problemática y que es muy importante son las condiciones en las que estos trabajadores, los temporales, se enfrentan en el momento en que llegan a los campos de trabajo. Y esta forma de residencia en campamento que encontramos que tiene serios problemas de hacinamiento en las diversas modalidades que nosotros podemos haber encontrado en los diferentes estudios que hemos hecho. Por ejemplo, hemos encontrado dos tipos de vivienda que dominan en las regiones del noroeste. Una que son los campamentos de viviendas separadas y los campamentos tipo galeras con literas. Ustedes tienen aquí dos imágenes acerca de estas formas de residencia y en las primeras formas de residencia que son viviendas separadas, pero son espacios muy pequeños. Si bien tienen separaciones, algunas digamos con diferencias, algunos de concreto, de láminas como estos, pero que tienen una reducción del espacio en el que encontramos como un dominio, digamos una media, cerca de 4 o 4.5 metros por persona. Y donde se agrava la situación son en los campamentos tipo galeras con literas, donde las personas tienen como espacio para dormir y estar, digamos, en los momentos, las horas de descanso, de cerca de 2.9, 3 metros por persona. Si nosotros pensamos en cuáles son los requerimientos internacionales que tenemos para los espacios, para, digamos, en situaciones como la que estamos viviendo de pandemia, pues encontramos desde, digamos que, por ejemplo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo en Estados Unidos nos dice que lo mínimo que puede ser aceptable son 15 metros por persona, 5 metros cuadrados. El Comité Europeo para la Prevención y la Tortura de Penas y Traslados Inhumanos o Degradantes, que nos habla que para las prisiones, por ejemplo, se considera que un espacio menor de 8 metros como espacio vital se considera insatisfactoria y de 4 metros se considera totalmente inaceptable. En estas condiciones de pandemia, esto se vuelve todavía más peligroso y somete a los trabajadores a mayor vulnerabilidad. Entonces, ¿qué estaríamos pensando como áreas de diálogo con las instituciones, con las organizaciones, con los propios empresarios en México que están, digamos, a cargo de las empresas en estas regiones? Es pensar en una acción en momentos múltiples, en momentos, digamos, diferentes y en regiones distintas. Una, pensar en la salida, en el arribo, en la residencia, también en los campamentos y en el retorno. Porque no solamente es pensar estos trabajadores móviles que están yendo, salen, se trasladan, llegan y viven en condiciones de hacinamiento, sino que van a regresar tal vez enfermos con capacidad de contagio a sus regiones de origen, que
digamos, los estudios que tenemos es que vienen de regiones sumamente pobres, que ya de por sí, digamos, tienen una condición de vulnerabilidad estructural en términos de salud y que bajo estas condiciones de alta movilidad tienen todavía mayor posibilidad de contagio e infección. Entonces, lo que nosotros en el estudio que hemos hecho y que hemos difundido, proponemos una articulación de los múltiples actores que están, digamos, que están involucrados con el trabajo de los jornaleros agrícolas, un poco como lo que presentaba Oralia, acerca de qué diálogo se puede establecer entre las organizaciones, los sindicatos, las empresas y el sector salud y otras instancias como la Secretaría del Trabajo para hacer una intervención en estos distintos momentos y considerar estas características tan importantes, por ejemplo, como es la condición indígena de una proporción muy importante de estos jornaleros, porque si bien al inicio yo les mostraba que es cerca de una cuarta parte o quinta parte, bueno, en algunas regiones esto se eleva al 50%, al 60%. En algunas regiones la población indígena es dominante. Entonces, la posibilidad de tener información en lengua indígena se vuelve vital para poder enfrentar la pandemia en este momento. Pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Y les agradezco a los ponentes por mantenerse en los límites del tiempo. Le vamos a ceder la palabra a Rubén Hernández ahora, por favor. Adelante. Gracias, Gaspar. Voy a compartir ahora mi presentación. Denme un instante nada más para hacer eso. Perfecto. Y minimizar un poquito. A ver, vámonos hasta el inicio de la presentación. Disculpen ustedes. Espero que no sea muy larga. Bien. Pues yo voy a hablar sobre los trabajadores H2A, que son trabajadores agrícolas. Y de hecho había planeado hacer mi presentación en inglés, así que voy a hacer el cambio porque el texto y todo lo demás está en inglés. So thank you very much to all the participants. Well, it's now my turn to present. I will be talking about the H2A agricultural workers, along very similar lines to what Oralia and Laura have presented. Let me see. Here we go. First of all, I need to briefly explain what the H2A visa program is. The H2A visa program is actually a temporary migrant labor program, or TMLP, as it's known in the literature. And it's a program that actually brings hundreds of thousands of contract workers for temporary jobs in the US. The H2A visa in particular is part of a larger H2 visa category that also includes non-agricultural workers who are admitted into the US under the H2B visa category. And these H2B workers, although they are not agricultural workers, they often do work that is part or related to the food supply chain, like trucking and seafood processing, for example. The H2 visa in general is essentially a kind of new Bracero program. The Bracero program existed between 1942 and 1964. And I say that it's a new Bracero program because it largely recruits workers from Mexico. The Bracero program, there is one very important difference with the old Bracero program. The old Bracero program was a bilateral agreement. The H2 visa program is a unilateral US scheme. And in fiscal year 2019, 86% of all H2 workers came from Mexico. So you can see that a very high proportion, a very high percentage of workers who participate in this program actually come from a single country, that is Mexico. And that proportion is even higher for H2A agricultural workers. 91% came from Mexico in 2019. This H2 visa program, this temporary migrant program, has grown significantly over the past 20 plus years. In 1997, as you can see, about 32,000 workers came to the US with these two visas.
In 2019, actually, to be more precise, more than 300,000 workers came with these two visas, the H-2A and the H-2B. And one interesting thing about this program is that it now recruits workers from all over the country. There are workers from Baja California who participate in this program, who are recruited in Baja California, and there are workers who are recruited in as far as Chiapas. And on the US side, what you have is that the program has become a kind of national program, because there are H-2 workers and H-2A workers in particular in every state of the country. There are particular concentrations in the Southeast. As you can see there, the kind of like darker color, darker red states from the North Carolina to Florida. And then on the Pacific coast, we have California and the state of Washington as the most important states. Now, the way this program has evolved in the recruitment practices have evolved are very peculiar, because there is a kind of central hub in Mexico for the issuing of visas of these workers. And that, as Gaspar was saying in the introduction earlier in the session, you know, the place for this, the hub for recruitment and the issuing of visas is actually the city of Monterrey. And in 2019, just to give you a sense of how significant the city is in these processes of, you know, recruitment, contracting, issuing of visas, 68% of all H-2 workers actually went through Monterrey to actually get these visas. The US consulate in that city actually issues thousands of H-2 workers in a single day. And as a result, there's a kind of migration industry of contractors, recruiters, document processors, all concentrated in the city of Monterrey. This has been evolving in that now cities like Tijuana have become more important for the processing of visas, and particularly for H-2A visas. These are workers, those that go through Tijuana, that most likely go to California or Arizona, and some of them probably to Washington State. So here you have just a few images that show how many people, you know, the very significant numbers of largely men, but not exclusively men, who actually come to Monterrey to, you know, have their documents processed. You know, they line up in different processing centers, and then they actually line up in very significant numbers to move to the United States, right, to cross the border. They spend, as Laura was also explaining, they spend several days in the city. It used to be 2 to 3 days. Now it's more like 4 days that they have to spend in the city in order to get their visas processed. Now, I'm going to move now to the current context of the pandemic. And one of the things that we see, of course, is that, not surprisingly, that the pandemic has disrupted the H-2 recruitment system in very significant ways. On the one hand, the US consulates are closed, right? But the US continues to issue visas, and especially for returning workers who participated in the program in the last 48 months. The US government has also changed regulations to allow for these workers to remain in the United States, to stay for longer periods of time, and to actually switch employers once an employer doesn't need their services anymore. They can switch to another employer who's part of the program. And they are, you know, as Oralia was saying in her presentation, consider essential workers, but at the same time, there are attempts to actually lower their wages, right? There was an initiative that was discussed around the middle of April on the part of the Department of Agriculture to actually lower the wages of H-2 workers to sort of provide relief to farmers, which is something that only would increase their vulnerability, especially now as the COVID-19 virus is moving from cities in the US to rural areas in the country. So I will proceed in a similar fashion to Laura's presentation, because I'm going to talk now about 3 distinct stages in which workers are actually exposed or at risk and are vulnerable
contagion, getting sick from COVID-19. The first stage, of course, is in the process of recruitment. Recruitment, of course, begins in their communities of origin. There is that kind of transportation that happens between the community of origin and Monterrey. And that happens in different sort of conditions. But one particular problem here, one particular area of concern is that the phase of community contagion in Mexico has actually coincided with the recruitment season. April, even the month of May are high recruitment season for these workers. And of course, very large numbers end up congregating and concentrated in migrant hotels, shelters, hostels in the city of Monterrey in particular. And so, the recruitment process actually exposes H2 workers to a high risk of contagion. It's very difficult for them given those conditions, to actually maintain distance in lodging, but also in transit, right? Whereas, as Laura was explaining, as they are actually moving to internally in Mexico to Monterrey, but also when they travel from Mexico to the United States, they're actually transported in vans, in buses to different destinations. And a few of them used to fly out of Monterrey to destinations in the US, but now that's no longer possible. All the flights have to go through Mexico City, as it was explained to me by a document processor recently. The local government of Nuevo León, the state where Monterrey is the capital city, has been implementing a series of social distancing measures. But for H2 workers and H2A workers, these social distancing measures have been experienced more like punitive actions, right? Almost like criminalizing their presence in the city. There's been harassment, there's been detention of workers, and there's been also expulsion of these workers from these migrant hotels without necessarily providing a reasonable alternative for them. I'm not going to spend much time discussing the risks in the workplace, because Oralia already spoke about that and provided details about the kinds of risks. But we know from the conditions in the fields that often the workers, these workers, agricultural workers, H2A, of course, and non-H2A workers are, have very difficult conditions without access to water, to soap, to stations that, that provide that. When workers are laboring in the packing of vegetables, for example, they have to work following the pace of the packing machines, right? And it's like an assembly line in the field, so it's very difficult. There are also challenges associated with their housing, because they as Laura mentioned, just like in Mexico, often these workers live in crowded spaces where, several workers share, a single cooking facility and 1 or 2 bathrooms, for example. And the other thing that I think it's very important, because we have to keep in mind that this has become a national program in the United States, that housing and health regulations are variably enforced by states. These are the responsibilities of states as opposed to the federal government and in the United States. And as a result of that, you have states where, are more sort of proactive, and other states where that doesn't necessarily happen, right? What happens when an H2A worker gets sick and when the illness is, lasts more than a few days? Well, the contract is terminated, and that worker is basically sent home. Some have access to medical services, some don't, but basically when the contract ends, the worker is supposed to leave and head back to Mexico. And this is where we identify a third area of risk. This is, also connected to Laura's concerns, because we, and I say we, by the way, because I've been working with my colleagues from CIESAS in Mexico, Efren Sandoval and Lidia Muñoz, on this project. These workers, might be infected upon, when they return to Mexico, without knowing that they are carrying the virus, right? And so they might, sort of be victims of the disease, but they can be also, or become vectors of contagion in rural communities throughout Mexico.
that actually have very limited access to health services. They can also potentially face stigmatization and exclusion in communities that are sort of close to prevent contagion. We've seen this happening not just in Mexico, but in other parts of the world, in rural communities that are, closing themselves to the outside to prevent contagion. And I think that, the sanitary filters that have been implemented at the US-Mexico border are not sufficient to meet the risk profile of this binational circular migrant workforce. Finally, and I will close with this, just to summarize some of the main points of this very short presentation, we're dealing with an itinerant binational labor force, this H2, H2A in particular workforce that faces the differentiated risks, right, in the context of recruitment in Mexico, temporary employment and residence and in the US, and return to Mexico. The unilateral nature of the H2 and H2A in particular, well, both H2A and H2B are unilateral visa program, does not contemplate mechanisms for consultation and policymaking that involve Mexico. And by Mexico, I'm referring, of course, to the Mexican government, that it's basically, not part of the process of implementation or regulation of this program. And finally, one other important point that I like to emphasize here by way of conclusion is that the pandemic is actually creating conditions to expand the use of the H2A workers under increasingly flexible and vulnerable conditions. You can see now how at the same time that these workers are declared essential, there are attempts to lower their wages, and there are all sorts of new regulations that are implemented to flexibilize their use, which often puts these workers under even more vulnerable circumstances. Thank you. Muchas gracias, Rubén. Gracias por poner estos puntos tan importantes sobre la mesa. Tenemos varias preguntas, tenemos 4 preguntas, las voy a resumir. Hay casi una pregunta por ponente. Las voy a leer todas y si después ustedes pueden contestarlas, por favor, y esperamos otra ronda de preguntas y respuestas. Una pregunta para Oralia es, ¿qué sugerencias tiene para facilitar acceso gratis a las pruebas, ya que estaba sugiriendo que estas pruebas se hicieran de preferencia en el campo, en los lugares de trabajo? Hay otra pregunta para todos acerca de los sueldos, de estar trabajando bajo las condiciones de la pandemia. ¿Qué están haciendo los trabajadores para pedir aumentos si se han detectado protestas o movilizaciones para pedir un aumento de sueldo? Y para Laura, ¿qué se puede hacer para minimizar las posibilidades de transmisión del virus cuando los trabajadores regresan a sus pueblos de origen? Y esto sería para todos. Creo que han escuchado esto que mencionaba Rubén, de cómo un peligro es que se estigmatiza a los migrantes cuando regresan a sus comunidades de origen. Entonces, ¿qué se puede hacer para eso? Y por último, una pregunta para Rubén, que dice que do you think there's a way for the Department of Labor to revise H2A housing regulations to require that employers provide lodging that's not likely to lead to viral transmission? And do you think the administration would resist improvised requirements for employers providing housing? Entonces, pues ahí están, una primera ronda de preguntas para cada uno. Si comenzamos con Oralia, después con Laura y luego con Rubén, se los agradecería. Adelante. Sí, ahorita las pruebas para el coronavirus no se tienen que pagar, son gratis para toda la comunidad. Entonces, no habría costo para esto, ¿no? Entonces, si esto se hace en los centros de trabajo, no habría un costo porque es parte de parte de la orden que ha dado el gobernador aquí en California para que estas pruebas sean gratis. Laura. Sí, pues sobre este punto de cómo evitar o qué hacer, ¿no?, con los campamentos.
En realidad, sí, un poco como la pregunta o la persona que pregunta dice, en estas condiciones es prácticamente seguro que va a haber contagio, ¿no? En efecto, con esta ausencia de sana distancia en los campamentos, con el acceso a 3 baños, por ejemplo, en algunos campamentos para toda la población. Entonces, por eso es la urgencia de la intervención. Y nosotros pensábamos, estas regiones son con grados de aislamiento distinto. Hay regiones sumamente aisladas en las que no hay posibilidades de a dónde poner a los trabajadores, o sea, es decir, dónde se les coloca. Entonces, prácticamente tendría que hacerse una especie de construcción de grandes espacios donde pudieran establecerse formas, digamos, de dormitorios de urgencia o de intervención para poder mantener esas distancias necesarias en este momento. Eso requeriría una intervención muy, muy fuerte por parte del gobierno, con una articulación por parte de los empresarios, porque en regiones, por ejemplo, como la de Vizcaíno, donde tienes 8 horas de distancia al pueblo más cercano al norte y 8 horas de distancia más cercana hacia el sur, no hay, si alguien se enferma ahí, no hay forma de trasladarlo, o si el traslado puede llevar mucho tiempo y muy complicado para llevarlo al hospital del Valle de San Quintín, que también va a estar saturado por los jornaleros del Valle de San Quintín. Entonces, creo que se requiere trabajo, las brigadas de salud sumamente intensas en estas regiones, en los campamentos, y definitivamente descongestionar los campamentos. Estos campamentos con literas son un foco completamente de contagio y es seguro que va a haber el contagio y va a ser masivo. Entonces, se tiene que descongestionar y trasladar los trabajadores a otros campamentos. Y ahora, eso es un asunto de articulación porque hay muchos campamentos que no se llenan en todo el tiempo. Es decir, todavía las temporadas agrícolas siguen siendo diferenciadas. Entonces hay empresas que producen espárrago, otras que producen chile, que producen tomate y van en tiempos diferenciados. Entonces podría hacerse una acción coordinada para ver qué campamentos, de empresas que tienen campamentos más vacíos, pueden recibir a trabajadores que peligrosos. Son campamentos donde no hay un solo espacio entre una cama y otra. Prácticamente ese es un contagio seguro. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado hablando con algunas instituciones de gobierno, pero requeriría una acción muy enérgica por parte del gobierno, sumamente enérgica y de coordinación con los empresarios en estas regiones. Eso para el caso de la residencia. Y respecto al retorno, no sé si de una vez lo abordo o me espero a que Rubén termine su participación. No te escuchamos. Adelante, Laura, y luego termina Rubén con sus respuestas. Sí, en efecto, el retorno es un problema fuerte, ¿no? Es un problema, por eso la importancia de establecer puntos de monitoreo de la infección en cada momento, en cada punto de los traslados. Porque el retorno con personas enfermas, en efecto, va a ser un problema. Y eso lo vimos con la influenza, que las poblaciones que fueron más dañadas económicamente fueron las poblaciones más pobres. Es decir, una vez que se enfermaban, todos sabemos que una enfermedad en una familia pobre cae como mucho más pesado las consecuencias. Entonces, en efecto, el retorno a sus comunidades de origen va a ser un problema muy grande. Entonces, tendría que detectarse en el retorno definitivamente si hay infección para, digamos, establecer puntos de atención con las unidades móviles, por ejemplo, de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene unidades móviles que han funcionado durante mucho tiempo para este tipo de poblaciones que podrían funcionar en este momento. Y sobre el estigma, creo que es un tema muy importante, ¿no? Sobre el que se tendría que hacer una difusión muy, muy importante en distintas lenguas, para aminorar el efecto del estigma, como lo estamos viendo en México. En México está siendo muy fuerte el tema del estigma, por ejemplo, con el personal de salud, ¿no? Entonces sí se tendría que actuar de manera muy enérgica en ese terreno. Gracias. Adelante, Rubén. So I think there was a question about housing and whether the Department of Labor could actually change regulations. I mean, it is
it is entirely possible. I'm not particularly hopeful about that because there's been limited action on the part of the federal government in different areas of intervention and prevention in relation to the pandemic. I agree with Laura that in order to do something like this, it would be necessary to actually coordinate with local actors and with state actors, because you don't have the number of inspectors and the personnel, the staff on the ground. But states and localities do have those kinds of resources. Again, I'm not hopeful because it's coordination between the federal government and the states apparently has been very difficult in the context of the pandemic. It's talking specifically about return. I think that Mexico could do much more in terms of identifying these workers at the border when they are coming back. And now we're still at I would argue, a good time. In the fall, many of them will be coming back to Mexico. And as a result of that, you can have the kinds of things that we are, worried about in terms of these workers being vectors of contagion in their communities. I would suggest and propose that, the government, for example, could use some of the resources that Laura has mentioned, but you need to screen these folks in much more detail when they are coming back into the country. You can also use apps, because many of these workers are actually carrying cell phones. We're in an age when many of these workers are, very connected because they need to be in touch with their families. They need to send money to them, and they do throughout their stay in the United States. They are not saving the money under the mattress. They go to grocery stores. They go to, places where they can send remittances every week, and they have cell phones. You could develop an app to actually follow these workers to their communities of origin, and that could be used for these workers to report changing conditions in their health, for example. This is something that researchers do with migrant workers in different parts of the world, and this is something that could be implemented with H2 workers. Antes de pasar a otra ronda de preguntas, me pregunto si alguien de ustedes tiene alguna respuesta a la pregunta sobre protestas para aumentar el salario de los trabajadores en estos momentos de pandemia, donde estos trabajadores están expuestos a un riesgo adicional. Gaspar, ¿puedo comentar algo? Bueno, donde yo he tenido noticias, por supuesto, en el Valle de San Quintín, que es una región con antecedentes de organización muy importantes, donde el sindicato independiente, el Sindija, sí ha planteado no el tema de un incremento salarial, pero ha puesto mucho más cuidado y énfasis en que se paguen las horas extras y los días extras de manera adecuada, que son estas pequeñas áreas casi minúsculas en donde hay una violación constante de los derechos laborales de este sector, en el que un día, por ejemplo, el 1 de mayo, que es un día que no es laborable en México, se paga a sueldo normal. Entonces, en eso ha habido muchas protestas, digamos, mucho énfasis para que los trabajadores cuiden y demanden que se les pague lo que corresponde. Y el otro área de protesta ha sido que los trabajadores de alto riesgo, tal como se estableció en el decreto por parte del gobierno, sean eximidos de trabajar en los campos, que serían las personas mayores de 60 años y con comorbilidades que podrían incrementar sus posibilidades de contagio, porque en muchas empresas no se les ha dado la posibilidad de trabajo con paga. Entonces, en ese terreno sí ha habido también una demanda muy fuerte de que se respete para estos trabajadores, se les exima de trabajar con salario. Eso es lo que he registrado hasta ahora. Muchas gracias, Laura. Vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas y creo que nos podemos quedar hasta las 2:15. ¿Es eso correcto? Entonces hay muchas preguntas, entonces las voy a resumir y les voy a pedir a los ponentes pues que escojan las que les quedan.
responder. Hay una pregunta sobre si el consulado norteamericano debería de requerir la prueba del COVID-19 para aquellos que están solicitando la visa o que los esperen al llegar a la frontera para realizar esa prueba. También alguien quiere saber qué ha pasado si se han identificado trabajadores centroamericanos que estén trabajando en las zonas agrícolas, sobre todo en México. ¿Qué ha pasado con ellos y sobre todo en estos tiempos de la pandemia? Hay otra que dice, que pregunta por qué hay esa centralización de la concesión de visas en Monterrey. Y si esto pone, y si viajar a una sola ciudad pone en riesgo la vida con el hacinamiento en los moteles de esa ciudad. Hay otra pregunta para Rubén sobre los efectos a largo plazo que mencionó Rubén durante su presentación. Ya migrantes temporales están en situación de vulnerabilidad y le parece a la persona que hace esta pregunta que el uso de la visa H2A aumenta su vulnerabilidad. ¿Habrá forma de prever ese nuevo nivel de vulnerabilidad si no se vuelve permanentes estas visas? Hay otra pregunta para Oralia sobre si tiene información sobre casos confirmados del COVID-19 que se han visto en el Valle Central. Y dos más es que, is there any incentives or fines for farm owners to implement change to help with the health of workers? Are any states requiring social distances, paid leave, temperature checks, etc., working for farm workers? Se han hecho estudios, esta es una pregunta para Laura, si se han hecho estudios sobre el número y condiciones de esos campamentos en las zonas remotas de San Quintín, con galeras y otros. ¿Cuáles son los mecanismos de denuncia de esas condiciones insalubres? Y las dos últimas, perdón por ir tan rápido, pero me gustaría cubrir todas. Los hispanos en los Estados Unidos han estado más vulnerables al COVID-19 que otras personas. ¿Tienen una idea, por cierto, de los mexicanos e hispanos con COVID-19 en los Estados Unidos? ¿Son trabajadores en el campo? Otro tipo de trabajadores. Y por último, dice que el 71% de las personas en el condado de Kern, en el área de Bakersfield con COVID-19, son hispanos, cuando la población en Kern es solamente 55% hispano. Ustedes tienen una idea de cuántas personas son trabajadores del campo. Entonces, con eso pasamos otra vez y hacemos una ronda igual y después cerramos con Oralia, Laura y Rubén. Adelante, por favor. Sí, lo que quiero compartir es de que efectivamente en Estados Unidos las estadísticas indican que el mayor número de personas que han contraído el coronavirus son de la comunidad hispana. Y pues esto se debe, ¿no?, a que a la mayoría de la comunidad inmigrante es trabajador esencial y por lo tanto no tiene como había mencionado anteriormente, no tiene ese privilegio de trabajar desde casa. Entonces esto los hace más vulnerables a que puedan contraer el coronavirus. Y sí, muchos se han contabilizado mexicanos. Aquí en lo del campo ha habido casos en los que sí se les ha hecho la prueba y han sido contagiados. Así directa, ¿cómo puedo explicar esto? Pero sí, también como en las empacadoras de comida, igual también hay personas que han contraído este virus y que han estado batallando con esta pandemia, ¿no? Entonces, son casos de que, como digo, la comunidad hispana ha sido más vulnerable a todo esto porque la mayoría son trabajadores esenciales. Y en el campo también sí se han visto casos que han del COVID-19. Sí. Laura.
Sí, bueno, sobre los mecanismos, ¿no?, de denuncia para estas condiciones de residencia. En realidad, el tema es que estas condiciones de residencia, tanto el tipo galera como el de viviendas, han sido totalmente normalizadas en los modelos de producción. Es decir, ahora que estamos bajo la pandemia, es que se revisa y se vuelve a ver con ojos críticos, aunque ha sido señalado en diferentes estudios como un problema de hacinamiento, pero terminaba solamente en condiciones de hacinamiento que minaban la salud constante de los trabajadores. En estas condiciones se vuelve en un problema de vida, o sea, estamos en un problema de poder enfrentar con los recursos de salud que se tienen en estas regiones un problema que puede matar a las personas, una enfermedad en la que puede terminar las personas muertas. Entonces, ese tema de la normalización sobre las condiciones de trabajo que incluyen las formas de residencia, porque recordemos que las residencias están dentro de las propiedades privadas de los empleadores, no son espacios públicos, son espacios privados. Entonces, no ha llevado a estos mecanismos de denuncia. Aunque se han puesto en los estudios, no se ha convertido en un tema de intervención. Entonces creo que este es un buen momento para repensar esas condiciones de residencia. Y sobre las acciones de las empresas, pues en particular para el Valle de San Quintín, sí hemos registrado que hay algunas empresas, de las grandes empresas, sobre todo las de fresas, los freseros o las berries, que han tomado medidas, digamos, sistemáticas, como es establecer formas de sana distancia en la pizca y en el empaque, la sanitización de los transportes, la separación de las personas que van dentro de los transportes, solamente una persona por asiento, de tal manera que hay una ocupación a la mitad en los transportes, y un uso intensivo de cubrebocas y desinfectante. Entonces, sí hay empresas que lo están asumiendo con bastante responsabilidad, tenemos que reconocerlo, y el mismo sindicato, digamos, el sindicato independiente, ha estado atento a estas medidas y observando quiénes lo están haciendo y quiénes no, pero sobre todo son las grandes empresas las que están llevando a cabo estas medidas. Gracias, Laura. Rubén. Okay, so I think there were some questions about the concentration of visa processing in Monterrey. It's the result of a long history, I guess, but the thing is that the US consulate in the city of Monterrey has developed a kind of expertise and capacity in processing many visas in a short amount of time. So there's a large team of diplomats as well as local staff that actually can process, thousands of visas, tens of thousands of visas actually in a single week. And as I was actually preparing for this event, I thought, one possible thing would be to actually send workers to other cities, right? Because there are consulates in nearby cities, for example, Nuevo Laredo. The question is whether those consulates have actually the capacity to process and issue those kinds of visas in particular. I think that here I would like to bring or emphasize the significance of having Mexico involved in this process, because these are Mexican citizens, right? These are Mexican workers who are coming to the United States to work and who have rights in Mexico, they have rights in the United States, and I think that their process of recruitment could be improved following, some of the regulations that have to do with the current pandemic, measures aimed at, implementing, these regulations of social or physical distance should not translate into punishment for these workers. There is absolutely no reason and no justification for having for these workers to experience this thing as a kind of punishment, right? You can reduce the number of workers per room in a hotel. You can, recruit or establish agreements with other hotels in the city, so you can actually have more space for these workers. Of course, avoid the places of high concentration, etc.
But for this, you actually need resources. You need actually political will. You need to work across different ministries, and you need collaboration between private and public institutions. It's not a single entity that will be able to accomplish any of this. I do want to just close with a point that I made in the conclusion, that in times of crisis, you know, workers and workers' organizations can actually gain things, but like it's also a context in which people can actually lose things. And there is no surprise that it is in this context that you know, some agencies, you know, are playing with the idea of reducing the salaries of H2A workers. I mean, it's crazy. It's not only contradictory and hypocritical, it's just plain crazy that you're going to be declaring these workers essential workers, and at the same time, you're going to be reducing their salaries. But this is something that happens under these circumstances historically. And the same applies to this idea of flexibilizing these workers. You know, for a long time, employers have pushed towards, you know, flexibility, you know, because the H2 program is seen as, you know, highly bureaucratic, too many protections for workers. But we have to be careful under the current circumstances because some of these protections that exist and some of the regulations that exist to protect workers can, in the end, be weakened. Gracias, Rubén. Y bueno, te paso para que cierres, por favor, el evento y si hay algún anuncio que hacer para cerrar este webinario. Adelante, Rubén. Bueno, a mí nada más me queda agradecer rápidamente a Oralia, a Laura, a Gaspar por moderar, a Brian también por su apoyo en la organización de este evento, y al personal técnico también del International Institute de UCLA, que nos han apoyado con todos los requerimientos técnicos. Y no sé si, Brian, ¿quieres decir algo más para cerrar el evento? Solamente que tendremos más eventos en el Instituto Latinoamericano en las próximas semanas. El próximo será dos semanas desde hoy. No me acuerdo en ese momento el horario, pero pienso 11 de la mañana, pero no tengo certeza. Vamos a poner el evento en Facebook en breve sobre las actitudes tomadas por los gobiernos en la República Dominicana, Haití y Cuba frente a la pandemia. Entonces, muchas gracias a todos y todas por su participación y las preguntas y todo. Y hasta luego.